formalidad que corresponde. Este día fue convocada la sesión ordinaria de la Comisión de la Juventud para las 10 horas de esta mañana en este salón de la Casa Larrazábal, y tenemos los diputados y diputadas presentes como quienes están conectados, la agenda que fue enviada con anterioridad. Quisiera en principio darle la bienvenida a ICEFI, quien esta mañana nos presentará un análisis sobre la inversión pública en juventud, el IPJUVE 2022, que esta es básicamente una ampliación de un estudio que ICEFI ya en su momento nos ha presentado sobre el llamado Rejuvenecer Guatemala. Desde la comisión nos preocupa y nos interesa mucho este tema. Al final, el presupuesto público es lo que indica cuál es la prioridad del Estado, es decir, qué es lo que al Estado o al país le interesa y cuál es la posición institucional de los gobiernos de turno respecto a los problemas que más afectan a las mayorías sociales, en este caso a los jóvenes. Y ya hemos visto en el análisis o el estudio que anteriormente presentó ICEFI junto con Paz Joven y Plan Internacional, que esta prioridad no va a la atención de los jóvenes, que son quienes más sufren la informalidad laboral, quienes más están migrando, quienes menos oportunidades educativas tienen en términos, especialmente en educación media, por ejemplo, donde la cobertura del Estado es muy baja, y no digamos la universitaria. Por otro lado, también son las adolescentes quienes están sufriendo las consecuencias de la falta de educación integral en sexualidad y acceso a información. Más de 40,000 adolescentes han registrado nacimientos en los últimos meses de este año, menores de 19 años de edad, cuando deberían estar estudiando o divirtiéndose, viviendo su vida de adolescente o de jóvenes. Están convirtiéndose en madres y en su mayoría adolescentes y jóvenes, y algunas son niñas cuidando niñas, y esto deriva sobre todo de la falta de información, oportunidades educativas y una serie de limitaciones institucionales y culturales que sufren los y las jóvenes, especialmente las mujeres. Entonces, ante el interés que existe desde la Comisión de priorizar el gasto hacia las juventudes del país, hemos, pues, con el apoyo del Instituto Holandés, pues pedido este apoyo también a ICEFI, aprovechando esta anuencia y la capacidad institucional que existe en esta institución, este análisis. Entonces, esta sesión fue convocada justamente para esta presentación, así que primero voy a someter a aprobación la agenda del día, que básicamente tiene los siguientes puntos. Bienvenida, la verificación del quórum. Vamos a empezar con el quórum mínimo. Está la diputada Andrea Villagrán presente. Bienvenida, diputada, vicepresidenta de la comisión. Hay diputados y diputadas conectadas esta mañana. Es una sesión híbrida. Está el diputado Edwin Lush. Bienvenido, diputado. Y se está sumando el diputado Marvin Samayoa, secretario de la Comisión de la Juventud. Bienvenido, diputado Samayoa. Ya vamos a. Entonces, y la presentación continuando con la lectura de la agenda, verificación del quórum, que hoy ya tenemos el quórum suficiente. Y luego en el punto 3 tenemos la presentación del análisis de la ejecución presupuestaria de la inversión pública directa en Juventudes 2022 a cargo de ICEFI. Puntos varios y finalizaremos la sesión. Someto a aprobación la agenda del día, diputados y diputadas. Bueno, queda aprobada la agenda, entonces paso a la palabra al representante de ICEFI, a Carlos, bienvenido, Gosman. Siempre no recuerdo si es con Nacho o es con G. Bienvenido, licenciado Carlos Gosman, representante de ICEFI, quien nos va a presentar este análisis. Y también quiero aprovechar para darle la bienvenida a las diferentes organizaciones que están aquí presentes, como quienes están virtualmente. Nos hubiera gustado llenar este salón, pero por cuestiones de aforo ha sido híbrida también, al Frente Nacional de la Juventud, a Incide Joven, a La Enredadera, a Involúcrate, a Paz Joven y a quienes están en línea. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de la Comisión de la Juventud. Por favor, Carlos. Muchas gracias. Bueno,
Muy buenos días, señoras y señores diputados, representantes de organizaciones de sociedad civil que trabajan en pro de la juventud, audiencia que nos sigue a través de las redes sociales y la transmisión en vivo en Facebook Live. Tengan todas y todos muy buenos días. Es un gusto y un placer para el ICEFI poder presentar en este caso el análisis de la inversión pública en juventudes al 2022. Esta actualización la hicimos al mes de julio y es directamente del presupuesto financiero que recopilamos de los portales de SICOI. Siguiente, por favor. En este contenido vamos a ver un poco sobre el contexto de la juventud en Guatemala con los datos más actualizados que se cuentan hasta la fecha. Vamos a revisar un poco la metodología IJUVE que se utilizó para hacer este análisis. Luego vamos a ver los indicadores financieros y algunos aspectos particulares de los incrementos y reducciones que ha tenido el gasto de juventud este año. Y finalmente pues vamos a hablar sobre las reflexiones y recomendaciones de este análisis. Bueno, en cuanto al contexto de juventud, podemos iniciar hablando que el Estado sigue teniendo una deuda con las juventudes en Guatemala. En este caso, pues se sigue sin ratificar el convenio de la Convención Iberoamericana de los Jóvenes. Seguimos en una ley específica de juventudes y aún sigue sin aprobarse la Política Nacional de Juventud, que bueno, en este caso hay que reconocer que ya se está llevando a cabo la actualización, las revisiones, pero lastimosamente aún no se cuenta con una política aprobada y vigente. Sin tener estos instrumentos normativos no podríamos tener, digamos, un esfuerzo y una base que sustente el plan presupuesto con los gastos destinados a juventud, ¿verdad? Este marco normativo garantiza los derechos de los jóvenes y también pues refuerza en este caso la planificación y programación del presupuesto público para que se puedan garantizar todos los bienes y servicios que se destinan a las necesidades de los propios jóvenes. Siguiente, por favor. A nivel demográfico, pues reconocemos que 1 de cada 3 personas en el país está transitando la etapa de juventud. Esto quiere decir que está desde los 13 hasta los 29 años y actualmente son más o menos 5.8 millones de jóvenes. Sin embargo, para los próximos años esto va a ir, se va a mantener, y esto también le podemos llamar el denominado bono demográfico, que es una ventana de oportunidad para el país, en donde, digamos, solamente el propio crecimiento demográfico de la juventud va a representar también un crecimiento económico, pero si a esto le incluimos que el Estado invierta en garantizar sus derechos y tener, digamos, una mejor educación, mejor salud, mejor acceso a empleos, pues esto le va a representar mayores réditos sociales y económicos al país. Siguiente, por favor. Actualmente, pues reconocemos que las juventudes también presentan diversas condiciones. Por ejemplo, sabemos que más o menos 6 de cada 10 jóvenes están en situación de pobreza multidimensional. Actualmente el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva indica que más o menos 29.535 mujeres presentaron nacimientos y ya son madres. Estamos hablando de mujeres entre los 15 y 19 años. Más o menos 1.200 de esos nacimientos también fueron por parte de mujeres entre los 10 y 14 años. Estamos hablando de niñas y adolescentes, una vergüenza nacional. En el tema del trabajo, la última ENEI, la última encuesta nacional de empleo e ingresos, nos daba cuenta de que el 28.5% de los jóvenes que están ocupados actualmente se encuentran dentro del sector formal. Es decir, que el resto están dentro de la economía informal. 17.6% tienen contrato, 29%, casi 30% de estos jóvenes sí reciben aguinaldo del 1.14, tan solo 13.7% está afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y un 3.9% está en desocupación, está desempleado. Entonces, esto también nos refleja que si bien en este caso la mayoría de los jóvenes están en el empleo, en el sector informal, de la economía, hay una tasa relativamente baja de desempleo. Entonces, quiere decir, las juventudes sí tienen el deseo de trabajar, de hecho lo están haciendo, pero quizás no en las condiciones más favorables. Entre el 2002 y 2018, 7 de cada 10 hogares reportó jóvenes migrantes, y esto se ha incrementado en los últimos años. Ha sido un fenómeno que ha ido creciendo dadas las condiciones desfavorables que presenta el país actualmente para la juventud. Siguiente, por favor.
En el tema de educación tenemos grandes brechas en cuanto a la cobertura y acceso de la educación para las y los jóvenes. Según el último censo, podemos observar que solo 1 de cada 10 jóvenes había aprobado algún ciclo universitario, ¿verdad? En cuanto a la parte del diversificado de los básicos, podemos observar que solo el 30% de los jóvenes han logrado cerrar el diversificado y solo el 50% lo han hecho en los básicos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, con todos estos indicadores que hemos visto ahorita, pues ya nos da una idea de cómo está la juventud actualmente en el país. Y bueno, de esta cuenta, pues nosotros hemos decidido realizar un análisis en torno, digamos, al contexto financiero desde el gasto público social, de cómo el gobierno está invirtiendo en las jóvenes y los jóvenes. De esta cuenta nosotros realizamos una metodología en conjunto con Plan Internacional y Paz Joven, denominada Inversión Pública en Juventudes. Esto pues lo hicimos a un periodo de tiempo del 2015 a 2021 y el estudio lo presentamos este año. Se denomina Rejuvenecer Guatemala. Es un estudio que pretende poner las finanzas públicas en servicio de la juventud. Dentro de esta metodología nosotros lo que hicimos fue calcular todo lo que fueron los gastos destinados a las y los jóvenes de la forma directa e indirecta. ¿A qué me refiero con forma directa e indirecta? Es directa a todos aquellos programas que tienen como fin atender directamente a las y los jóvenes, ¿verdad? Digamos, son todos estos programas que tienen, digamos, presentan, digamos, bienes y servicios que atienden directamente a las juventudes. Y por otra parte también consideramos la indirecta, que son programas que además de atender a las juventudes también atienden a otros grupos poblacionales. Sin embargo, digamos, el hecho de atender a las juventudes también representa una inversión y esta se calculó de cierta forma con registros administrativos que se solicitaron a las entidades públicas. Para el análisis que les vamos a presentar en este momento solo se consideró la inversión pública directa y únicamente para el gobierno central. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, siguiente, por favor. Para la IJUVE de 2022 tomamos en consideración los datos hasta el mes de julio. Y de esta cuenta, pues los resultados son los siguientes. El monto total de la IJUVE a julio de 2022 es de 6.143 millones. Representan más o menos 797 millones de dólares. En términos de prioridad macroeconómica, representan únicamente el 0.9% del Producto Interno Bruto, es decir, ni siquiera llegan a alcanzar el 1% del PIB. En términos de prioridad macrofiscal, representan solo el 5.6% del gasto público total, vigente también a julio. En cuanto a la ejecución, llevan ejecutados hasta el mes de julio 2.963 millones, lo que representa un porcentaje de ejecución del 48.2%. En total, ustedes pueden observar, dividiendo el monto total de inversión en juventud dentro de la cantidad de jóvenes que tiene el país, el Estado estaría invirtiendo únicamente 2 quetzales con 91 centavos de forma diaria para cada joven que habita en el país actualmente. Esto más o menos representa más o menos como 38 centavos de dólar, ¿no? Solo para que tengan una idea de cómo están estas inversiones comparadas con el estudio que sacamos en mayo de este año, de Rejuvenecer Guatemala. Siguiente, por favor. Ustedes pueden ver que se mantiene constante y ahí es donde está el estancamiento de las inversiones. En términos de per cápita diario, pues sigue siendo a puras penas 2 quetzales con 62 centavos. ¿Verdad? Si lo comparamos con la cifra que tenemos de la IJUVE actual, pues es una cifra que no varía mucho, ¿verdad? O sea, ahorita se subió a 2 quetzales con 91 centavos, pero se mantiene, digamos, en ese estándar, no pasa de los 3 quetzales diarios. En términos de prioridad macroeconómica, sigue representando aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto. En términos de prioridad macrofiscal, incluso bajó, porque ahorita está en 5.6% del presupuesto público total. En promedio de 2015 a 2021 había estado en 6.5%. Y lo que más resalta aquí es que
Actualmente lleva un 48% de ejecución, pero como ustedes pueden ver la tendencia, en promedio la IJUVE solo logra alcanzar el 84% de ejecución, entonces no podríamos esperar que este año la condición cambie. Seguramente va a quedar más o menos en este porcentaje de ejecución, y esto significa que muchos de los recursos que ya están dentro del techo presupuestario asignado no se van a ejecutar. Entonces, sobre que la inversión de por sí ya es baja, a pesar que tienen recursos orientados para cumplirse con los programas que ya están vigentes, no se logran ejecutar al 100%. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las entidades, podemos observar, primero que nada, hay algo particular en cuanto a las variaciones que ha sufrido la IJUVE este año, y es que realmente el techo presupuestario no ha variado. Consideramos en total una variación de más o menos 600,000 quetzales, pero en términos relativos es el 0.01%. Entonces quiere decir que la IJUVE se ha mantenido durante este año. Sin embargo, pues esto solo nos demuestra estancamiento, ¿verdad? No hay una priorización por parte del gobierno por incrementar presupuestos destinados a este grupo poblacional. En segundo, pues como pueden observar en términos porcentuales, la IJUVE se concentra más que todo en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud Pública, y están las obligaciones del Estado a cargo del Tesoro con las transferencias que realizan en este caso a las federaciones deportivas y específicamente a la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este caso la tomamos en cuenta porque como no estamos analizando las entidades descentralizadas, aquí están todas las transferencias directas que se están haciendo directamente a San Carlos. Y aún así podemos ver que tanto el Mineduc, el MESPAS y la Universidad de San Carlos todavía llevan una ejecución bastante baja, menos del 50%. ¿Verdad? En cuanto a las variaciones, digamos, de incrementos o reducciones en cada uno de los ministerios, podemos observar que el Mineduc y el MIDES son los que presentan mayores recortes, o por lo menos recortes más significativos dentro de este contexto. Siguiente, por favor. Ahora, a nivel de programas, podemos observar que los programas que llevan mayores ejecuciones hasta el momento se encuentra el Mineduc. Y aquí en esta parte de las partidas no asignables a programas se encuentran las transferencias que se hacen a los institutos básico y diversificado por cooperativa. También están algunas transferencias, está en la parte del Ministerio de Cultura y Deportes, que tiene el fomento al deporte no federado y la recreación, las transferencias monetarias condicionadas en salud y educación que realiza el MIDES, la educación escolar y de primaria, aquí está incluida la parte de la primaria para adultos. Eso también lleva una alta ejecución. ¿Y por qué incluimos la primaria para adultos? Porque básicamente en su mayoría la matrícula de este servicio de educación es para jóvenes, mayores de 18 años. Está también la protección de los derechos de la familia, la PGN, que también lleva alta ejecución. En cuanto a los programas que tienen menor ejecución hasta julio, se encontraba el INEPO con el programa de promoción de la inversión y competencia, donde está incluida las becas en inglés y enfermería que están ejecutando actualmente. Seguramente esta ejecución ahorita a septiembre ya irá un poco más alta, porque digamos el programa acaba de iniciar a operar, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar un poco más de esta parte. Otros que llevan baja ejecución, pues también es el MIDES, con toda la obra pública que están desarrollando en el mantenimiento, remoción y construcción, por ejemplo, de institutos básicos y diversificados, algunos programas comunes de primaria, básico y diversificado del Mineduc, y el MESPAS también con el programa de prevención y control de ITS, VIH y SIDA, que también lleva una baja ejecución. Siguiente, por favor. En cuanto a los incrementos de los programas, pues podemos ver que en el MISIDI se han incrementado hasta cierto punto los techos que están destinados a construcción de obra pública, y aquí pues estos están más concentrados en el tema de institutos básicos y diversificados en cuanto a construcción, remozamiento y reparación. Por otra parte también está el IJUDE, que tiene también incrementos, pues en este caso mínimos, pero ahí se reflejan que hacen la formación y fomento y difusión de las artes. También está el Ministerio de Trabajo con la promoción de la formalidad del empleo, el MESPAS también con el programa de prevención de la mortalidad materna y neonatal. Ahora, los programas con mayores recortes que también observamos está el MIDES con las dotaciones de servicios de infraestructura en el desarrollo social, está el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con los programas de sensibilización socioambiental y participación ciudadana, el MICUDE también con el fomento al deporte no federado y la recreación,
El Mineco, ya lo habíamos mencionado, también aparte que lleva baja ejecución en el programa de las becas de inglés y enfermería, también sufrió un recorte, pasando de 91 millones a 81 millones ahorita a julio. Y el programa del MIDES, que atiende la prevención de la delincuencia en adolescentes y jóvenes, también sufrió un recorte ahorita para julio, pasando de 48 millones a 42.7 millones. Siguiente, por favor. A nivel de actividades, también hicimos la revisión en donde descubrimos que a julio hay ciertas actividades que llevan mayor ejecución, ¿verdad? Que en este caso pues, es la educación escolar básica con los servicios de gratuidad educativa, las dotaciones de servicios de infraestructura para el desarrollo social, y dentro del Mineduc también ya les había hablado que estaban las partidas nacionales a programas, que en este caso están los institutos básicos por cooperativa y los de diversificado, que a julio también llevan altas ejecuciones. Siguiente, por favor. En cuanto a los que tienen las actividades que tienen mayores incrementos hasta julio, podemos ver que la mayoría se concentran en el Mineduc, y una parte también dentro del MIDES y otras entidades públicas. Pero aquí hay que hacer la aclaración que, digamos, en cuanto al Mineduc, tienen los servicios de modalidades flexibles y la educación alternativa del PRONEA, esos tienen mayores incrementos, pero lastimosamente igual llevan una baja ejecución, ¿verdad? Son, digamos, programas muy importantes porque atienden una parte de la matrícula de básicos y diversificados específicamente, digamos que son para sobredad, ¿verdad? Pero aún así están manifestando que llevan una baja ejecución. En cuanto al MIDES, también ya lo habíamos mencionado, pero hay que recalcar que el MIDES está ejecutando muchos de sus fondos en obras que son para remozamiento y construcción de institutos básicos y diversificados. Pero aún así se le han venido dando incrementos, aunque lleva una ejecución relativamente media. En cuanto a la Secretaría de Bienestar Social, también tuvo incrementos en la parte de la prevención de la delincuencia en niñez, adolescencia y juventud. Y bueno, el Mineduc también tiene en la educación extraescolar, también tuvo incrementos en los servicios de educación primaria de adultos por correspondencia, ¿verdad? También tuvo ciertos incrementos. Siguiente, por favor. Ahora, las actividades con menor ejecución, pues aquí, como ustedes podrán ver, la mayoría también se concentran bastante en el Mineduc, básicamente tienen nula ejecución, ¿verdad? Está la parte de los servicios de educación de formación tecnológica, la parte de la construcción de edificios e instalaciones escolares, que básicamente el Mineduc no la está ejecutando, le están ejecutando otros ministerios como el MIDES o el MISIB. La provisión de textos escolares, aunque esto se podría entender porque esto se ejecuta casi al final del año para que se entreguen el próximo año, digamos, textos escolares específicamente para la educación básica y diversificada. Y bueno, los que también llevan muy baja ejecución, estos que les acabo de mencionar llevan nula ejecución, y los siguientes que les voy a mencionar llevan una ejecución menor al 10%, que en este caso es la evaluación educativa del ciclo diversificado, los servicios de modalidades flexibles y los servicios de apoyo de la docencia extraescolar, que también son del Mineduc. Siguiente, por favor. Las actividades con mayores recortes que ha tenido hasta julio, digamos, las entidades que están involucradas en el CUBE, podemos ver que se encuentra el MISIBI, por ejemplo, que se le recortó parte del presupuesto que son para construcción, ampliación y reposición de establecimientos de educación básica. El MIDES también con la dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo de establecimientos de educación media, y por ahí también está otra vez el Mineduc con los servicios de educación e información tecnológica, los servicios de apoyo a la docencia extraescolar y la construcción de edificios e instalaciones escolares. Entonces, básicamente, estamos viendo que muchas de las actividades que están concentradas en el CUBE las ejecuta el Mineduc, ¿verdad? Pero ya vimos que una gran falencia que tienen es en las inversiones específicamente de la oferta pública para la educación media y diversificada. No se está ejecutando el presupuesto para la ampliación, digamos, de estos institutos. De por sí la matrícula en básico y diversificado es de las más bajas a nivel nacional. Entonces, lastimosamente no es prioridad. Si bien reconocemos que los datos del Mineduc dan cuenta de que se incrementó la matrícula de preprimaria y primaria, bueno, en teoría ahorita en 2021,
pero lastimosamente sí nos vemos obligados a indicar y señalar que los básicos y el diversificado, es decir, las adolescentes y los jóvenes en este país no tienen una prioridad para el Estado en cuanto a la educación. Siguiente, por favor. Ahora, analizando un poco las inversiones ya más detenidamente, por ejemplo, ahorita vamos a hablar del tema de educación que, como les digo, es tal vez lo que más se invierte en términos de la IJUVE. Podemos observar que mucha de esta inversión está concentrada en la educación universitaria, que son por las transferencias que realiza el Estado, el gobierno central, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, y otra buena parte está en la educación básica. Digamos, solo en esas dos suman aproximadamente más del 72% del total de la IJUVE que está destinada a la educación. Solo un 15.4% se destina a la educación diversificada, pues, y el resto de finalidades que están relacionadas a la educación pues corresponden en este caso a educación media, ¿verdad? Posgrados, educación posmedia no universitaria, educación primaria, etc. La educación, las inversiones del IJUVE relacionadas con educación alcanzan solamente el 0.7% del Producto Interno Bruto. Es decir, en este país se invierte menos del 1% en educación para las y los jóvenes. Entonces de ahí ya podríamos sacar, digamos, algunas deducciones de qué tanto podríamos llegar a avanzar cuando la educación no es una prioridad de inversión para el gobierno. La educación para las y los jóvenes solo representa el 4.5% del presupuesto de gastos y en términos de proporción a nivel del total del IJUVE es el 80.1% del IJUVE. Siguiente, por favor. En términos de salud, pues básicamente la mayoría del gasto en salud lo ejecuta el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y prácticamente casi todo el presupuesto se ejecuta en los programas de prevención de la mortalidad de la niñez y la nutrición crónica y la prevención de la mortalidad materna y neonatal. Es decir, es un gasto que se destina a la salud materna y la parte reproductiva. Lastimosamente en este caso pues se dejan a un lado, digamos, otras necesidades de los jóvenes en cuanto a servicios, digamos, de atención, de prevención. Básicamente el Estado solo se enfoca, digamos, en un sentido más del rol reproductivo de la mujer, ¿verdad? Donde las atenciones al parto institucional, la atención prenatal, pues son las que más inversiones se acumulan. No decimos con esto que sea algo malo, pero digamos esa simetría se puede hacer evidente en estos datos y demuestran que pues, digamos, la atención al derecho a la salud en otras áreas que también son necesarias para atender a la juventud no existe, ¿verdad? La salud a puras penas alcanza, en este caso para el IJUVE, alcanza el 0.1% del PIB, ¿verdad? Representa el 0.5% del presupuesto de gastos y representa 9.2% de la IJUVE directa. Siguiente, por favor. En cuanto a los asuntos económicos, que esto corresponde al empleo, pues estas cifras pues dan una alerta de que el Estado realmente no tiene un interés de invertir, digamos, en la promoción del empleo para los jóvenes. Digamos, solo en el tema de asuntos económicos solo se invierte el 0.01% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos invirtiendo solo 1 centavo de cada 100 quetzales que produce la economía en Guatemala en atender, digamos, o promover el derecho al empleo de nuestros jóvenes. De esto, pues, como ustedes pueden ver, solo representa el 0.10% del presupuesto total de gastos y el 1.7% del IJUVE directo. ¿Y en dónde se concentra este gasto de asuntos económicos en el IJUVE? Una parte es en el MINTRAL y otra parte en el MINECO, que, digamos, hasta este año, con lo que se aprobó en 2021 para el proyecto de presupuesto 2022, se incluyó este programa que era generación de competitividad y emprendimiento para los jóvenes. Y esto pues son las becas que ya les había mencionado, que son las becas de inglés, ¿no? Y de enfermería. Este programa lo está ejecutando el MINECO con apoyo de INTECAP y de la plataforma Platzi, en donde pues en este caso se le otorga un subsidio, se le podría llamar, a cada joven que se registró, ¿verdad? Que quiso aportar, que quiso obtener la beca,
y que más o menos ronda en un monto de 6.400 o 6.900 quetzales para los que optaron a las becas de inglés y de 7.500 quetzales para los que optaron a las becas de enfermería. Según el propio Mineco, informaba que esperaban atender a más de 10.300 jóvenes con estas becas, ¿verdad? Y bueno, por una parte está bien que se esté invirtiendo, digamos, en capacitación de los jóvenes. Sin embargo, reconocemos que esto tiene una focalización para un sector de la economía o un sector, digamos, de las empresas que proveen trabajo, y es precisamente para todo lo que es contact center, ¿verdad? Digamos, lo que se denomina los call centers serían las únicas empresas que podrían aperturar, digamos, empleo por estos jóvenes que se están capacitando. Pero entonces ahora viene la pregunta: ¿y qué pasa con los jóvenes que, por ejemplo, no han terminado el tercero básico, que es uno de los requisitos para integrar estas becas? ¿Qué pasa con toda la población de jóvenes indígenas en el interior que no tienen cerca, digamos, un INTECAP? Aunque bueno, estas becas se están dando de forma virtual, pero en todo caso, ¿qué pasa si no tienen acceso a una computadora, a un teléfono, a internet propiamente? Entonces se están excluyendo a miles de jóvenes, ¿verdad? Que si bien es un programa que está promoviendo capacitaciones y, digamos, acceso a empleo, pero está siendo excluyente, ¿verdad? Quienes van a poder optar a estas becas, pues lastimosamente en este caso solo sería población del área urbana y que ya tiene acceso, digamos, a ciertos instrumentos tecnológicos que les permitirían optar por estos cursos. Siguiente, por favor. Finalmente, con el tema de protección social, podemos ver que pues son un poco los programas que atienden obviamente el tema de protección social. Mucho de esto está concentrado en la Secretaría de Bienestar Social, y que bueno, trabajan con el tema de una parte que es el apoyo a la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia, la preservación familiar, el procesamiento y apoyo comunitario, la reinserción y resocialización de adolescentes en conflicto con la ley penal, y la protección y acogimiento de niñez y adolescencia, ¿verdad? Y en el caso del MIDES, pues están las transferencias monetarias para niñas y adolescentes violentadas y judicializadas, que como podrán ver, todos estos son montos muy bajos, ¿verdad?, para las necesidades que tiene toda esta población. Siguiente, por favor. Bueno, en términos generales, ya lo había mencionado, básicamente toda la IJUVE se concentra en un 80% en las finalidades de educación, solo un 9.2% en salud, y de ahí otro 6.15% en actividades recreativas, deportivas, culturales y religión, ¿verdad? Una asimetría evidente, en donde si bien no está mal que se invierta en educación, pero aún así podemos observar que no es suficiente. Y otras áreas que son prioritarias también, como la salud, la protección social, los asuntos económicos, como lo acabo de mencionar, tienen inversiones casi insignificantes. Buena parte del presupuesto que se destina al IJUVE, vamos a hablar del 40%, se utiliza para los pagos de servicios personales, ¿verdad? Esto es para el funcionamiento de las propias instituciones que están ejecutando la IJUVE. Otra buena parte, el 28%, si no estoy mal, se destina a transferencias corrientes o en capital, y pues el resto se va en otros grupos de gasto. Siguiente, por favor. A nivel de distribución geográfica, como podrán observar, el 22.1% del IJUVE se concentra en la ciudad de Guatemala. Y esto se debe a que pues, la mayoría de servicios están centralizados, están concentrados. De hecho, bueno, también podemos observar que del 1 al 3.5% del IJUVE se ejecuta en 16 municipios, que básicamente son puras cabeceras departamentales, ¿verdad? Menos del 1% se distribuye en más de 314 municipios, ¿verdad?, en donde ustedes pueden observar que ahí está, digamos, distribuida toda la IJUVE. O sea, son inversiones mínimas, ¿verdad? No alcanzan, digamos, un monto realmente significativo. Y a nivel de la ejecución que se lleva a julio, pues como ustedes podrán observar, la mayoría superan el 47%, pero es que básicamente estamos hablando que la mayoría de municipios tiene tan escasa asignación presupuestaria que pues es normal que hasta el momento lleven, digamos, una media o alta ejecución, ¿verdad? Pero realmente, digamos, en los departamentos, en los municipios donde
se asigna un poco más de la ICUE, pues lleva una ejecución relativamente baja o media. Siguiente, por favor. A nivel de fuente de financiamiento, el 92.3% de la ICUE se financia con impuestos. Digamos, aquí pueden ustedes ver que una buena parte se financia con recursos del Tesoro con afectación específica, y de ahí más o menos suman ese 92.3%. Entonces, también esto es algo muy relevante porque básicamente, según el comportamiento de la propia carga tributaria y de la recaudación de impuestos propiamente, va a depender cómo se logre financiar la ICUE, esa disponibilidad de fondos. Entonces, esto está muy relacionado también pues, con este caso de la dinámica de la política fiscal del país. Siguiente, por favor. Y finalmente, como a manera de reflexiones y recomendaciones, siguiente, por favor. Primero que nada, pues hay que subsanar la deuda que tiene el Estado con la juventud. Es importante que se ratifique la Convención Iberoamericana de los Jóvenes. Es importante que se actualice y que se apruebe la Política Nacional de Juventud, y también es necesaria una ley de juventud. Ya que sin esto, pues como ya lo había mencionado, sería muy difícil planificar y programar acciones para garantizar la parte financiera que logre otorgar todo el conjunto de derechos para las y los jóvenes. En cuanto al tema del bono demográfico, que pues según las propias estimaciones de UNPA, pues estamos iniciando, bueno, ya iniciamos a partir de 2020 y tendríamos más de 30 años para poder aprovechar este bono demográfico, pero para eso necesitamos realizar ciertas brechas, ¿verdad? En cuanto al tema de la desigualdad, ¿verdad? Hay que reducir la brecha de pobreza, una cobertura universal y oportuna de salud, prevenir embarazos en adolescentes y atender los que ya existen con la restitución de sus derechos, ¿verdad? Para ello también hace falta mejorar el tema de la educación integral en sexualidad, mejorar las condiciones que permiten a la juventud acceder a fuentes de empleo dignas. Ya vimos que solo el 0.01% del Producto Interno Bruto se invierte para el tema de empleo en este país para los jóvenes. Hay que promover espacios de participación política también, específicamente ahorita que estamos en las vísperas de un año electoral. Siguiente, por favor. A nivel general, pues ya lo mencionamos, estamos hablando que para julio de 2022 la ICUE presentó un techo asignado de 6.143 millones de quetzales, pero esto solo representó el 0.9% del Producto Interno Bruto y un 5.6% del presupuesto total de egresos, lo cual nos da una estimación de una inversión de 2 quetzales con 91 centavos diarios para cada joven en este país. Entonces, es una inversión mínima, con eso realmente no se puede garantizar ningún derecho. Y bueno, en cuanto a los recortes significativos que nosotros observamos, pues ya lo habíamos mencionado también, están los recortes en la parte de la construcción de edificios e instalaciones escolares en la educación diversificada, también está la educación media. Entonces, digamos, esto es otro golpe que se le está dando en temas de la oferta pública para estos ciclos educativos. El MIDES también presentó recortes significativos con la dotación de materiales inmobiliarios para establecimientos de educación media. El MIDES también en el programa de prevención de delincuencia en adolescentes y jóvenes, y el INECO con la generación de competitividad y emprendimiento de jóvenes. Siguiente, por favor. También, entre otras reflexiones, es que el Mineduc lastimosamente presentó nula ejecución en los servicios de educación para básicos y diversificados, formación tecnológica, la parte de construcción y remozamiento de centros escolares, los servicios de modalidades flexibles, de apoyo a la docencia extraescolar y en la provisión de textos escolares. Básicamente, pues la ICUE en educación representa el 80.1% del total. En cuanto a la ICUE en salud, pues esta solo representa el 9.2% del total. Y en cuanto a asuntos económicos, pues ya lo decía, esta representa solo el 1.7% del total de la ICUE, pero únicamente el 0.1% del gasto total del gobierno. Como les decía, con esas inversiones sería imposible mejorar las condiciones de vida de millones de jóvenes y adolescentes que demandan una atención mínima del Estado y la garantía de sus derechos.
Recalcamos también que, digamos, del 92.3% de los ingresos del IJUVE, estos son directamente los impuestos, y pues básicamente la dependencia de la carga tributaria para atender, digamos, toda la parte del IJUVE es fundamental, ¿verdad? Mientras que el país no logre incrementar su carga tributaria, no logre mejorar sus condiciones para acceder a más fuentes de ingreso, pues tanto el IJUVE como cualquier otro gasto social va a quedarse muy corto, no va a poder lograr sus metas de atención. Y bueno, pues esto sería todo. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Carlos Goffman, representante de ICEFI, y bienvenido a Ricardo Barrientos, también representantes de ICEFI, a esta sesión de la comisión y a la presentación que nos han hecho. Voy a abrir el espacio para quienes están aquí presentes puedan pues, hacer preguntas, aclarar algunas dudas, inquietudes. Bienvenidos quienes se fueron sumando a la sesión de la Red Seguras y Educadas, a Organización Juvenil Guatemalteca con Voz, y Andrés, no sé con quién venís. Bienvenido. Es el directorio. Bienvenido. Bueno, dejo el espacio para que puedan hacer alguna pregunta aquí a la presentación que nos ha hecho Carlos. Así hay reacciones, inquietudes, algunas posturas. Por favor, tomen la palabra con toda confianza y libertad. Con confianza. Por favor. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Alexander Velázquez, vengo de la organización Involúcrate. Yo solo tengo una duda directamente. Yo, pues tengo enterado que todos acá manejamos TikTok, ¿verdad? Directamente, indirecta o indirectamente tenemos TikTok. Yo me enteré directamente de la propuesta de Mineco de las becas que van en inglés con Platzi, justamente una semana antes de que empezara como prácticamente a promocionar algunas de las páginas del Mineco. Mi pregunta es una, hasta ahorita, porque usted dijo que los datos han variado, ¿verdad? ¿Se tiene algún dato de qué tanta ejecución ha tenido este programa? Porque cuando yo hice el video, de hecho casi nadie lo hice en TikTok, anunciando las becas del Mineco, y casi nadie sabía de estas becas. Y prácticamente, perdón, me corrijo, era 10 días antes de que empezara a recibirse la papelería de las becas. Hice el video 10 días antes de que se cerrara la convocatoria, perdón. Entonces había una difusión casi nula de este programa. Y como hay una difusión casi nula de este programa, obviamente nadie va a aplicar al principio, ¿verdad? Después de que yo hice el video, llegó casi 102,000 views, mucha gente empezó a preguntar. Obviamente a los pocos días se cerró y ya nadie le volvió a mandar. Y se acaba de abrir ahorita como en junio, porque lo de primera fue en marzo y se volvió a abrir en junio. Creo que no estoy mal, que me corrige. La pregunta es, ¿se tiene un dato de cuánto de esto se ha ejecutado? Porque muchos de mis amigos, como yo hice el video y yo también lo compartí en mis redes sociales, me decían, fíjate que me llegó un correo, pero solo dice que estoy en proceso. Luego me preguntaban, mira, fíjate que me llegó el correo, pero no me han dado ninguna otra información. Y algo que prácticamente me contaron ellos, porque ellos aplicaron a la beca, es que muchos de estos pedían facturación, cosa que algunas de las personas que todavía no tenían ni cómo facturar eso. Entonces, volviendo a mis preguntas centrales, ¿se tiene algún dato de cuánto de este proyecto se ha ejecutado? Porque mucho se ha quedado en el proceso, pero muy pocas personas me han dicho, mira, ya estoy dentro. Entonces, buenos días y gracias por el minuto. Gracias, muy buena pregunta. Fíjense que ahorita les dimos el análisis de lo que se iba ejecutado a julio,
y pues de los 81 millones que tenían asignados, porque le recortaron, tenían 91 millones, le recortaron 10 millones, a julio tenían asignados 81 millones y solo llevaban un 13% de ejecución. Como usted bien lo dijo, pues la primera cohorte de estos jóvenes que ingresaron a las becas inició en junio. Y son, bueno, 40 días para las becas que son a nivel básico, ¿verdad?, de inglés, y 80 días, si no estoy mal, para los que son de inglés intensivo. Más o menos es un monto, como les decía, de 6.400 quetzales. Si uno toma en consideración las 3 etapas que están incluyendo, ¿verdad?, para los que son de inglés básico y intensivo, creo que llegan a 6.900 quetzales para cada joven. Hasta donde yo sé, no es que les requieran factura, lo que les requieren es de que tengan el NIT, ¿verdad?, que tengan el RTU actualizado, y eso creo que es más para los que acceden a las becas de enfermería, ¿verdad? Lo que sí tienen que hacer es pagar una fianza en el crédito hipotecario nacional, ¿verdad?, para hacer el cumplimiento, digamos, de los desembolsos y que cumplan también los requisitos de la beca. Sin embargo, digamos, sí notamos que hasta el momento no hay un dato o una publicación oficial por parte del MINECO de ver cuántos lograron ingresar al programa, cuántos se están manteniendo. La siguiente presentación que vamos a tener, esperamos tenerla el próximo mes, que ya es sobre el análisis del presupuesto 2023 enfocado en el CUBE. Vamos a tratar de tener el dato actualizado hasta agosto, ¿verdad?, y ahí podemos dar un dato de según lo que llevan las metas físicas de ejecución, cuánto es lo que reporta. Pero hay que recordar que pues esto tiende a variar un poco, ¿verdad? En todo caso, donde se puede ver actualmente cómo va el desembolso de estas becas es en el crédito hipotecario nacional. Ellos ahorita tienen actualizada una plataforma en donde van indicando pues cuánto llevan ahorita asignado, cuánto llevan desembolsado, porque parece que les están dando una tarjeta donde ellos pueden emitir este gasto, entonces ahí lleva más o menos la ejecución de lo que lleva. Buenos días, Stephanie Tello de Iniciativa Joven. Quizás tal vez solo como poner sobre la mesa que hallazgos, bueno, después de ver como este análisis y también ahí un agradecimiento al INSERI por el esfuerzo y el compromiso de visibilizar y cuantificar cuánto invierte y consecuentemente cuánto interés existe desde el Estado para invertir en juventudes. Quizás poner sobre la mesa o que desde la comisión igual se debe saber cómo se da seguimiento al comportamiento del clasificador de gastos de juventud, teniendo en cuenta que existen como esos mecanismos institucionales o esos instrumentos que podrían ayudar significativamente para que la inversión tenga una asignación referente a las necesidades puntuales de la juventud. Quizás la pregunta es esa, de qué seguimiento se podría dar a cómo se está haciendo la readecuación o si en efecto está arrojando resultados importantes el tener un clasificador de gasto en juventudes o en el caso de género también, y cómo existen estos cruces ahí muy importantes de las categorías. Gracias. Si quieren, podemos responder aquí. Gracias, Stephanie. Bueno, inicialmente podemos dar testimonio de que este año el CONJUVE ha intentado mejorar la metodología de estimación del clasificador temático de juventud. Digamos, esta es una obligación que tienen todas las entidades públicas, ¿verdad? No solo específicamente ciertas entidades que trabajan con grupos poblacionales, sino que eso es a nivel general. A partir de la ley orgánica del presupuesto del artículo 17 cuáter, está establecido que deberían de cumplir con los clasificadores temáticos. Lastimosamente, pues casi ninguno lo hace, y de hecho nosotros, al hacer el estudio de Rejuvenecer Guatemala, nos dimos cuenta de que el clasificador temático de juventud solo registraba 3 entidades, y más o menos de esas 3 entidades 5 programas, y no era constante. Empezaron a colocar información desde 2016 hasta 2021. Entonces, lastimosamente ahí no se podía evaluar, digamos, cuál es un gasto efectivo en juventud. Por otra parte, digamos, la metodología que estaban utilizando se basaba en, digamos, todos aquellos programas y actividades que estaban vinculados
con el marco normativo, ¿verdad? Con una política, estrategia o plan de gobierno o una ley. Realmente no se cuenta con ley. La política venció en 2020, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma iban a hacer la vinculación de estos programas si no existe ni siquiera un marco normativo que la respalde? Entonces ahí había muchas deficiencias. Y luego, pues, si un programa no estaba vinculado directamente con el marco normativo, no se incluía, aunque sí el programa tuviera un destino de gasto específico para jóvenes. Entonces eso también lo están excluyendo. Este año, pues afortunadamente, el CONJUVE inició un proceso de actualización no solo de la política, sino también del clasificador temático de juventud, y ellos están incluyendo ahora el análisis desde la parte de la producción de metas físicas a partir del CIGES. Entonces esto, digamos, es un avance. Lastimosamente todavía no hay resultados, pero sí sabemos que están trabajando en ello y esperemos que lo puedan culminar. Actualmente también ellos estaban trabajando en la actualización de la Política Nacional de Juventud. Ustedes, las organizaciones, mejor que nadie sabrán cómo va este proceso, pero esperemos que eso refuerce, digamos, la capacidad que tienen las entidades públicas actualmente para cumplir con el clasificador temático de juventud, porque básicamente pues ellas, las instituciones públicas son las obligadas a dar cuenta, ¿verdad? No somos nosotros directamente, ¿verdad? Lo ideal sería que fueran ellas las que pudieran presentar estos datos. Gracias, Carlos. Andrea va a reaccionar también a una inquietud de Stephanie. Sí, tal vez solo para sumar a esta consulta que tú hacías, creo que es importante hacer ver que estos clasificadores temáticos son sumamente importantes para identificar cómo va el avance en ciertos grupos, ¿verdad? Tú lo decías, hay un clasificador temático de mujeres, en el caso de juventudes, y vemos cómo la institucionalidad del Estado, lamentablemente, al tener una debilidad tan fuerte en temas de política pública, pues esto se ve reflejado en eso, en ese seguimiento que es prácticamente nulo. Me preocupa mucho el clasificador de juventudes porque realmente hay una nula participación de la institucionalidad en responder a lo que ya establece el artículo, pues en el marco de la ley de presupuesto, que tiene una obligatoriedad de responder y de hacer esa clasificación. En el tema de género, por ejemplo, también tenemos ese obstáculo, aunque hemos logrado avanzar un poco más e incidir en la institucionalidad de seguimiento. Pero al final, los presupuestos que puedan asignar son bajos, y va a ser bajo porque eso es lo que tienen destinado como Estado, como ya tiene presentado, y que eso lamentablemente refleja en nuestras políticas públicas y cómo están asignados los presupuestos del Estado. Al final, cómo el presupuesto general del Estado es el reflejo de lo que queremos como país. Y lamentablemente en esa visión que tienen las autoridades del país al que se busca o al que se quiere llegar, estas poblaciones, las juventudes y las mujeres, pues estamos invisibilizados, ¿verdad? Básicamente en los presupuestos. Nosotros como Comisión de la Juventud hemos estado dando seguimiento a los programas que van destinados para el desarrollo de las juventudes, y sí vemos con muchísima preocupación que no se ha aprobado la política pública, porque de verdad sin eso estamos completamente desarmados para poder justificar y darle más fuerza, porque no contamos con una ley de juventudes, ¿verdad? Que eso todavía nos permitiría un marco de acción mucho más fuerte y contundente, pero teníamos la política pública, y al no tener política pública de juventudes sí se ve una discriminación y una invisibilización total de lo que se tiene de visión de Estado hacia las juventudes, y eso es donde más tenemos que accionar como parte como comisión del Congreso de la República, pero también a nivel de las juventudes en este marco de proceso electoral que se va a venir, que vemos que muchos partidos políticos pues claramente quieren el voto de las juventudes. Ya mencionaban acá, somos la mayoría de la población, y pues no estamos reflejados en esos planes de gobierno, no estamos reflejados en esas acciones que después se van a traducir al presupuesto general de la nación, ¿verdad? Solo eso. Sí, solo para complementar ahí, creo que Stephanie preguntaba, el rol también de la comisión ante esta situación. De hecho, esta inquietud del análisis de ICEFI y su aporte para la comisión nace justamente de esta preocupación de qué se puede hacer desde la comisión para incidir, en todo caso, en un presupuesto que aumente este indicador, ¿no? Y luego, o cuando menos, digamos, que el presupuesto asignado para la juventud no sea tan ínfimo e insignificante en un contexto
tan urgente y necesario, porque ya vimos los datos de cómo impacta en la vida cotidiana, pero sobre todo en el desarrollo personal, moral, espiritual de las juventudes, que el Estado esté tan despreocupado en invertir en jóvenes, en la informalidad laboral, en la migración, en la educación y los embarazos en adolescentes, jóvenes, mujeres especialmente, etc. ¿No? Cierra una serie de brechas, sobre todo cuando vemos que el porcentaje de jóvenes que están en la formalidad laboral es relativamente, significativamente, dramáticamente baja en comparación con la cantidad de jóvenes que son económicamente activos, ¿no? Y esto tiene consecuencias en muchas certezas del día a día, digamos, incluso de las posibilidades posteriores de una vida más estable, más segura, del retiro, por ejemplo, de la jubilación o de la estabilidad laboral, o digamos, incluso cuando si hay accidentes en el contexto de la seguridad ocupacional, por ejemplo, a dónde van a dar estos jóvenes si tienen un accidente en el trabajo, pero si no tienen protección social y seguramente tampoco un seguro privado por el alto costo que implica. Creo que hay una preocupación desde la Comisión sobre esto, y de hecho hay ahora una discusión, una mesa desde la Comisión de Finanzas para escuchar a las diferentes entidades sobre el presupuesto que requieren para poder operar, ¿no? O sea, vemos que el Ministerio de Educación, por ejemplo, la mayoría de este presupuesto, pese a que, y lo señalamos en algún momento también ya con ICEFI, uno ve que el Estado invierte en juventud y la mayoría de la inversión es en educación, pero con estos datos sobre educación, donde la baja cobertura de educación media, en general, o la universitaria, no digamos, cuando uno ve la infraestructura educativa, luego hay docentes o directores de establecimientos educativos que a nosotros nos dicen que no tenemos docentes, que se nos jubiló uno, 2, 3, se murió el otro, y llevamos 2 años esperando a que el Ministerio de Educación nos dé el maestro que corresponde incluso a las especialidades, y ni siquiera eso, por ejemplo. Entonces es una contradicción total y una tragedia, ¿no? Entonces, y desde la Comisión justamente en el sentido de entender esto para ver de qué manera se incide, pero teniendo claro algo: el presupuesto se aprueba por mayoría, y ahí es donde se ve cuál es la voluntad política, hacia dónde se inclina en el momento de la aprobación del presupuesto. Sobre todo porque hay un estancamiento, decía Carlos, respecto a la inversión pública en juventudes, prácticamente porque el aumento fueron de 600 millones o algo así en comparación, sí, más bien reducción en comparación de otros años, cuando vemos que a un Ministerio de Comunicaciones, que por un decretazo así express le aumentan más de 3.000 millones de quetzales, y luego readecuaciones presupuestarias que le quitan a salud, que le quitan a educación, para seguirlo aumentando a un Ministerio de Comunicaciones que es uno de los más corruptos del país, que tiene 2 exministros procesados por corrupción, y además vemos las carreteras día a día hundiéndose, deslizándose. ¿Para qué decir si todos y todas estamos viendo día a día lo que pasa con la infraestructura del país? Y no digamos la infraestructura educativa, social, hospitalaria, que es urgente también para atender a las juventudes. Entonces, creo que sí, ahí es donde vemos hacia dónde tenemos que apostarle a las mayorías, desde, digamos, donde actuamos, y ahí es importante incluso la atención que desde la Comisión le hemos puesto al empadronamiento de jóvenes, por ejemplo, que también es una postura política del Estado sobre si prioriza o no que los jóvenes decidan hacia dónde quieren orientar las políticas públicas, el gasto, el gobierno, etc. Víctor, por favor, y luego vamos con Andrés. Gracias, buenos días a todos, a todas. Es un gusto saludarles. En primer lugar, agradecer la invitación del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y la Comisión de Juventud a esta reunión y a esta presentación que se hace de este análisis
del presupuesto, ¿verdad? En materia de juventud. Vemos con mucho interés y bueno, de manera muy relevante el conocer cómo está la inversión 23, ¿verdad? Pero también por lo que nos menciona el presidente de la comisión, empieza la discusión en la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. Entonces la inquietud que nos nace desde Alianza por las Juventudes, desde SODEJUN, es qué podemos hacer para cambiar o tratar de que algunos de estos rubros, ¿verdad?, muy vinculados a la presión o a la fiscalización que hay que hacer para que se apruebe la Política Nacional de Juventud, puedan manifestar un incremento en lo inmediato, ¿verdad?, para el año 2023. No digamos, ¿verdad?, qué terreno podemos preparar para que desde la discusión en cada institución de la propuesta de presupuesto en 2023 para 2024, ¿verdad?, estos programas logren incrementarse y ojalá la política se logre reflejar, ¿verdad?, en un mayor presupuesto para el año 2024 en materia de juventud. Entonces, más en esa perspectiva, ¿verdad?, partiendo de estos datos importantes que el día de hoy se nos han planteado. Gracias. Buenos días todavía. Carlos Barrientos de ICEPI. Yo suscribo totalmente la consulta. Digamos, esperamos que las y los diputados también nos puedan comentar qué tienen pensado, ¿verdad? Pero creo que esa es la mitad de la pregunta, ¿verdad? Porque creo que las y los diputados aliados en temas como el de juventud, igualdad de género, derechos, no voy a sorprender a nadie, están en franca minoría y en franca desventaja. Así es que yo sí, de verdad les pregunto qué piensan hacer ustedes, pero también tenemos que digamos, preguntarnos nosotros desde sociedad civil qué vamos a hacer nosotros y qué vamos específicamente a hacer para apoyar a un grupo de diputadas y diputados que están en minoría, en franca desventaja, y que la ahora creo que es inevitable, como lo hemos visto en derrotas sociales de Guatemala, que les ha pasado de adelante para atrás, ¿verdad? Entonces, yo sí, digamos, quisiera que una vez la diputada y los diputados nos contesten qué planes tienen. Creo que nosotros sí también tenemos que decirles qué vamos a hacer nosotros para apoyarlos. Por ejemplo, y si ustedes pueden hacer sugerencias, mejor aún, porque ustedes saben, a mí se me puede ocurrir, pues pongámonos a escribirle cartas y bombardeemos de cartas a los integrantes de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, empecemos a grabar videos en TikTok y inundemos las redes de mensajes de llamamiento al presidente, al secretario, al vicepresidente de la Comisión de Finanzas Públicas. O sea, hay mucho que se puede hacer, pero definitivamente, si este va a ser un año más donde nadie de los diputados, o por lo menos el grupo de diputados aliados, se va a quedar solo, sin un apoyo masivo ciudadano, pues no nos sorprendamos de que el resultado va a ser otra derrota. Gracias. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias ahí por las interrogantes. Primero, muchas gracias por los datos. De los datos tengo un par de cositas que tal vez ustedes nos pueden aportar, que nos van a servir precisamente para esto que ustedes están cuestionando. ¿Qué se nos ocurre a nosotros como Comisión de la Juventud? Bueno, acá el joven de Involúcrate hizo un ejercicio bien simple de cómo ellos se enteraron del tema de las becas. Pues ahí es apoyarnos con las herramientas tecnológicas. Desde la Comisión de la Juventud, con los jóvenes que representan diferentes instituciones de la juventud, pues armar una mesa de trabajo donde se designe a una persona representante de todas de las instituciones de sociedad civil, y nosotros como Comisión de la Juventud enviar un oficio a la Comisión de Finanzas para que a esa persona que sea designado como representante sea recibida como un invitado de honor.
con el objetivo de que sea la voz de la juventud guatemalteca, apoyar a todas las instituciones con el uso de las redes para meterle ruido, si no, no va a funcionar. ¿Qué es lo valioso? ¿Qué es lo que tienen que presentar ustedes ahí? Son estos datos. Pero más que solo estos datos, y ahí es donde venía mi interrogante para ustedes, es: ¿existe algún estudio o alguna evaluación? Yo veo pues que Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales dice: ¿cuál es el comparativo de la inversión de Guatemala en juventud versus el resto de países de Centroamérica? Ese es un indicador muy bueno para decirnos en qué, dónde estamos parados versus el PIB, versus los ingresos ahí fiscales también que se tienen del país, de cada país, ¿verdad? Hacer ese comparativo, ¿para qué? Para evidenciar. Pero más que evidenciar, pues es para exigir, porque al final son los recursos. Y algo muy importante que ustedes deben de tener es que no puede ser que el presupuesto vaya disminuyendo cuando la población joven se va incrementando. Hay algo que no casa ahí pues, pero son ustedes, en apoyo con nosotros como comisión, que pueden alzar la voz, y nosotros somos los padrinos. Y nosotros también vamos a estar presentes en esa comisión, puede ser a través del presidente, de la vicepresidenta o algunos miembros más de la comisión, pues para que vean de que sí tienen ahí voz y voto, que no es nada más de ir a sentarnos en un espacio, sino que las propuestas que ustedes puedan llevar, a mí sí me encantaría que fueran ustedes, que son ustedes los guatemaltecos de la realidad. Nosotros como comisión, aquí hay temas políticos que no ni nos voltearían a ver así como nosotros queremos el impacto que ustedes quieren generar. Eso sería una de las propuestas que podríamos hacer. Otra herramienta, ustedes que son los jóvenes chispudos y que andan en redes, miren, hay actores valiosos, los famosos influencers. ¿Qué más da que en estos ejercicios que hace la Comisión de Finanzas, pues venga, ahí sí que el nombramiento de uno de ustedes como representantes de las instituciones de sociedad civil, acompañado por un influencer también, que le meta ruido, que transmita lo que está pasando, que evidencie que no se están haciendo las cosas y que sí hay dinero. O sea, y ahí es donde viene la otra pregunta, ¿verdad? Ustedes como ICEFI han logrado detectar cuáles son las variables principales de la no ejecución de este presupuesto, y por qué les hago esa pregunta, porque es lo que les va a servir a ellos. Si el problema es la tramitología, pues nosotros entramos en la tramitología, pues esa es nuestra función como comisión en temas de ley que podríamos apoyar, ¿verdad? Si el problema es la inoperancia, bueno, vamos a lo operativo, pues. Si el problema son las personas que están ahí, pues que cambien a las personas. Si el problema es que no hay recursos, pues gestionemos los recursos. O sea, pero cada de esas variables que tal vez ustedes las tienen mapeadas, y si no sería valioso que las mapeen y que nos las compartan, para nosotros hacer propuestas de cómo poder entrarle a eso, pero eso sí tiene que ser a la brevedad, ¿verdad? Y de que ustedes se organicen también, porque el trabajo de la Comisión de Finanzas ya casi que está terminando. Y ellos van a presentar a ellos su propuesta, y si ya van a llegar ustedes, miren, ya si ya lo concluimos, pues. Pero si ese fuera el caso, pues hacemos otro escenario donde, bueno, ¿cuánto está designado para esto? Y presentamos todo el material que les estoy comentando. Pero sí comparto las palabras que decía aquí el licenciado: el trabajo más fuerte les atañe a ustedes. ¿Por qué? Porque aquí los que nosotros sí queremos apoyar somos minoría. Pero hay una herramienta pero primordial, y que es la que ustedes tienen que utilizar para negociar, es que estamos en un año preelectoral y la juventud va a jugar un rol o un papel muy importante para estas próximas elecciones. Entonces ahí ustedes pueden persuadir de que sí les pongan atención, pues, y lleven ahí los datos, pues 5.8 millones de guatemaltecos jóvenes. Ahí también tengo otra pregunta: de esos 5.8 millones de guatemaltecos, ¿están incluidos tanto lo que es
los del sector público, hablemos en términos de educación, versus los del sector privado. Porque yo no sé si existe ese análisis, si ahí están incluidos también ellos. ¿Por qué? Mi pregunta es porque aquí hay una competencia desleal. Porque mientras unos sí se están preparando en la institución privada que tienen acceso a 1, 2, 3, 4 idiomas, los demás tienen que ir a validarla para poder optar con una beca. ¿Y cuánto tiempo dura la beca? ¿O es un programa? ¿Será que con eso sí ya tengo yo garantía de? O sea, todas esas aristas que también uno tiene que visualizar. Entonces yo no sé si existe eso también, ¿verdad? Y si no, valdría la pena para evidenciar que aquí hay una competencia desleal, pues, y que las oportunidades como guatemaltecos deben ser iguales para todos. Porque entre jóvenes, pues, hay rivalidades, pero son temas así más de juventud natural, no ahí sí profesional, ¿verdad? Pero los que no la tengan, pues, crear esas herramientas. Respecto a lo de las becas, nosotros como Comisión de la Juventud, pues sí podemos apoyar citando lo que es el Ministerio de Economía, citando lo que es el Ministerio de Finanzas, al Crédito Hipotecario Nacional, INTECAP también, y que ellos nos vean, porque yo ahorita tengo clarísimo, y voy a girar ahí sí que un oficio a título personal, pues que me manden ahí cuál es el procedimiento, cuándo se hicieron, también lo podemos hacer a través de la comisión. Ustedes el otro aquí se trata de ir avanzando. Me va a mandar como secretario de la comisión. Sí. Como diputado, pero como secretario. No, el tema es que rindan cuentas, pues. Que rindan cuentas. Pero nosotros ya lo hemos hecho, ya hemos pedido, han venido los ministros. Pero hay una ausencia total de ustedes como sociedad. Y ustedes teniendo esto, ¿por qué creen que algo es famoso? Aparte de las maltratadas que le da la gente, pues, es información en tiempo real. Y si podemos utilizar esos medios para información en tiempo real de manera objetiva, podemos lograr mucho. Pero hay que ponerse de acuerdo entre ustedes, sin egoísmo. Que si nombraron a alguien, bueno, perfecto, mira vos que sos la cara visible, hacemos favor de esto, todos en concordancia, que se vea que si lo acuerpan, pues, porque lo que ha sucedido también es de que, pero ¿por qué aquel? ¿Por qué no aquel? No, hombre, esto no es un tema de protagonismo, es un tema de resolver, para que lo tengan ustedes claro. Esas serían algunas de las ideas que nosotros podemos aportar como comisión y que sí les ofrecemos desde ya. Por supuesto, si ustedes quieren más, bienvenidas. Pero creo que sí se pueden hacer muchas cosas y aprovechen que es año preelectoral y ahorita lastimosamente pues ya vamos como el 26 de septiembre porque esto lo hubiéramos pensado un poquito antes para haberle metido todo el año y que ahorita ustedes ya tuvieran la propuesta por parte de ellos y ustedes hacer el cross-check con ellos, ¿verdad? Mira, pero esto necesitamos aquí, no está. Entonces sí, el trabajo al final es en conjunto, no solo nosotros como diputados. Aprovechen ahorita que es año preelectoral. Miren, todos los candidatos andan ahorita detrás de los jóvenes, todos, de todos los partidos que ya existen y los que van a existir. Entonces, ustedes tienen el poder. Ustedes dicen, mire diputado, mire alcalde, mire futuro presidente, mire lo que sea. Pero ¿cuál es la propuesta? Nosotros que ahorita sustancialmente queremos ver resultados en la propuesta del presupuesto. Eso, pero ustedes tienen el poder. Lo que tienen que hacer es organizarse. Porque eso es lo que no tienen todavía. Pero ustedes organizados, miren, representamos 4 millones de los 5.8 millones de jóvenes que somos y aquí venimos a hacer la voz para el tema del presupuesto. ¿Qué van a hacer? Van a ver si no los voltean a ver. Ya ni va a ser el trabajo de la comisión, va a ser el trabajo de ustedes, pero eso sí, con cuidado, porque ahí adentro hay muchos cantos de sirena y se los van a casaquear. Entonces ustedes, se los digo porque nos pasa entre nosotros, pues, ¿verdad? Entonces no, mire todo por escrito. Y que el presidente de la Comisión de Finanzas les dé el indicado.
Y de ahí sí pueden apoyarse, porque vi que hay varios ministerios que están involucrados. Saquen una firma a cada ministro también, el compromiso. Y que sea real. El otro año pues es año electoral, se ve un poco complicado, pero sí se puede hacer. Todos van a andar como locos ahí regalando mandos de ahorita van a estar de turno, regalando, ¿qué haciendo? Aprovechen ahí, aprovechen a equipar las instituciones que necesitan acuerpar las cosas. Pero sí, valiosa la información que ustedes nos han dado. Creo que sí hay que meterle un poquito más de datos para hacer este ejercicio con la juventud, y nosotros pues somos los padrinos ahí apoyando en lo que podamos, pero el trabajo real es de ustedes. Organícense a través de... ¿Quiénes son los influencers en Guatemala? No son muchos, no son muchos. Y ya cuando tengamos la radiografía del comparativo de Centroamérica, escriban los de Salvador, los de Nicaragua, también. Si el tema de juventud es general, no solo en Guatemala, pues. Claro, estamos hablando de la deuda de la casa, ¿va? Pero apóyense menos, de verdad, y ahí van a tener ustedes un cambio sustancial. Después ya viene el tema de que se les asigna más, está bien, que lo vayan a ejecutar, ese ya es otro tema, pero ahí también tienen ustedes participación. Bueno, presidente de la Comisión de Finanzas, bueno, ministro de Finanzas, bueno, ministro de Trabajo, bueno, ministra de Educación, bueno, ministro de Salud. Ustedes llevan un compromiso y aquí estamos presentes. Lastimosamente, manifestar es la única herramienta que tenemos real, porque ellos no es que lo quieran a ver, pero si es necesario hay que hacerlo. No estoy llamando al desorden, porque hay maneras de hacer las cosas de manera objetiva. Y hay ministros que sí tienen buena apertura, pero tiene que ir uno, mire, lo venimos a visitar, lo que no, nos están haciendo esto, y presión. Y aquí está la comisión, y nosotros ir atornillando, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el avance? ¿En qué paso estamos? ¿Para cuándo tal cosa? Nosotros lo podemos hacer, pero ustedes son el motor. Solamente eso. Gracias, diputado Samayoa. Basta. Gracias. Sí, yo creo que tenemos que reconocer nuestro rol. Nosotros como comisión tenemos una responsabilidad enorme y claramente tenemos que actuar de forma responsable con eso, que es atender las demandas de las juventudes y sobre todo pues, nuestro rol de fiscalización, intermediación y exigencia en este marco de aprobación de presupuesto. Nosotros como comisión debemos de hacer el análisis presupuestario en función de lo que hay, por lo cual agradecemos enormemente de verdad al ICEFI por este increíble trabajo que ustedes siempre hacen y que al INDE también por apoyarnos muchísimo con estas herramientas que a nosotros, bueno, y a la ciudadanía en general les permiten hacer esas exigencias, ¿verdad? Porque con datos duros ya muy poco se puede, son argumentos sólidos y eso es fundamental para nosotros y para la ciudadanía y el país en general. Tenemos que hacer el análisis presupuestario al comparativo 2022-2023, cómo están los jóvenes, cómo están las juventudes reflejadas en ese presupuesto y en función de eso hacer la exigencia a la Comisión de Finanzas Públicas. Tenemos de actuar de forma estratégica, ya lo decía el diputado, porque es importante que nos articulemos y podamos hacer la fuerza. Nosotros, desde nuestro rol del Congreso, haciendo las exigencias a la Comisión de Finanzas Públicas como Comisión de la Juventud y también la voz pues, paralela de las organizaciones de juventudes exigiendo eso, ¿verdad? Porque a mí, de verdad, es tan molesto cuando tú mencionabas que las becas pues, no se dan a conocer y demás. Y claramente no se dan a conocer los programas sociales porque los programas para las juventudes porque no son suficientes, porque no les interesa cómo van a atender una demanda de 5.8 millones de jóvenes cuando apenas están dando 800 becas. O sea, de verdad, la incidencia que puede tener eso como política pública es nada. ¿Cómo vamos a trabajar temas de cómo queremos reducir la pobreza en las juventudes? ¿Cómo queremos ampliar el trabajo decente con ese tipo de programas que realmente son insuficientes? Esa es la realidad. Aunque imagínense, ni siquiera llegamos al 100% de ejecución de los programas o de los presupuestos, pero si ese 100%, aunque se ejecute el 100%, sigue siendo insuficiente para la demanda que tiene una población que es mucho más grande y que está exigiendo un presupuesto mucho más que el 6% del presupuesto, si no estoy mal, que son los 6.000 millones. Eso no es nada en reflejo a la población. Y lo que tenemos que hacer es hacer esa exigencia. Nosotros como diputados, nuestra obligación es ser la voz, exigir, hacer bulla, hacer lo que podamos y nosotros tener ese eco y ese acompañamiento, que es una demanda real y legítima
autoestima de las organizaciones y movimientos de juventudes, de hacer ver esa realidad, de hacer conciencia en las juventudes que a veces pues están en su día a día o lamentablemente ven la situación del país que a veces es tan frustrante y nos golpea tanto que muchos jóvenes pues prefieren no meterse en temas políticos o no opinar sobre lo que acontece en nuestro país, en nuestro diario vivir, porque hay un hartazgo generalizado, ¿verdad? Pero hay que entender que ese hartazgo podemos traducirlo en acciones, en agentes de cambio, para lograr que esa lucha que tenemos hoy y esa frustración que muchas veces compartimos con las juventudes pueda traducirse en un cambio para un corto y mediano plazo, ¿verdad? Para que la realidad de las juventudes sea otra, ya no sea esos 6.000 y no nos estemos peleando por 800 becas, sino que realmente tengamos proyectos y políticas públicas que den respuesta a las demandas de la población de las juventudes, que seamos realmente utilizados como un bono demográfico real para el desarrollo de nuestro país. Eso es lo que queremos tanto ustedes como nosotros y tenemos que articularnos, ya lo decía bien también el diputado Samayoa, hay un escenario político a corto plazo que podemos utilizar como ventaja para poder posicionar estos temas fundamentales. Este dato que apenas ni siquiera 3 quetzales diarios de inversión en juventudes, es que realmente es muy fuerte y esto claramente hay razones mucho más profundas que hay que hablar como país, pero nadie lo está haciendo, o sea, porque hay tan poco presupuesto, porque pues hay pocos impuestos, hay poca recaudación, cómo se financia el Estado, ¿verdad? Y esas ya vamos a otro tipo de reformas muchísimo más profundas que hay que hablarlo, porque al final el presupuesto no alcanza ni para nadie. Tenemos, creo que es un 16-17% del presupuesto, que es lo único que se puede invertir en políticas públicas reales, que sea inversión, ¿no? Eso es muy poco para las necesidades del país. Y ahí vamos a hablar de otros temas, como le decía, mucho más grandes, mucho más profundos quizás, pero hay una necesidad de exigencia, hay necesidad de ponerlo en el debate público y como juventudes hacer ver cómo está invirtiendo el Estado en nuestras necesidades. Yo me quedaría ahí, pero el compromiso de la Comisión de la Juventud es posicionar este tema desde nuestro espacio, desde el Congreso de la República, hacerlo ver, hacerlo exigir en la Comisión de Finanzas y también acuerpar sus pronunciamientos y sus acciones. Muchísimas gracias también a Estefi nuevamente por esta presentación, por este análisis que definitivamente nos da herramientas a los ciudadanos, a las juventudes para exigir nuestros derechos. Gracias. Por favor, André de Paz tiene la palabra. Ahí lleva el micrófono. Gracias. Gracias. Mi nombre es André de Paz. Yo hago parte del equipo del Sentidotorio de Derechos Culturales. Somos un observatorio ciudadano en materia de cultura, ¿verdad? Y bueno, entonces yo quisiera aportar y hacer un poco de eco de la intervención que hizo Carlos, es tu nombre, ¿verdad? De ICEFI. A partir de, bueno, recordar que investigaciones como las que hace ICEFI o la data, ¿verdad?, nos debería de motivar a profundizar analíticamente, ¿verdad? Y bueno, yo voy a intentar responder en materia de lo que yo pude leer sobre cultura, ¿verdad? Y someramente en este momento, pero para hacernos una invitación a la corresponsabilidad de estos procesos, ¿verdad? Que es más o menos lo que decía la persona de ICEFI. Y digamos, yo me percato de que superficialmente, ¿verdad?, pienso que estamos ante ese análisis que hicieron de lo que muy bien habla el Estado de gasto público. Lamentablemente no es inversión, ¿verdad?, sino es gasto, ¿verdad?, sumamente utilitario de las juventudes, ¿verdad?, porque no hay acciones preventivas, sino más bien son paliativas, ¿verdad? Hay el presupuesto insuficiente, ¿verdad?, tiene que ver con esa realidad que no se ve con responsabilidad, ¿verdad? Entonces, a partir de ello, por ejemplo, en términos de, que lamentablemente además, pero me responsabilizo, me parece muy interesante que de la escalera que ustedes nos tiran, hay presupuesto en cantidad alta en educación, en salud, y el tercero es cultura, ¿verdad?, aunque nadie lo haya hablado. Pero que, por ejemplo, respondiendo a la idea utilitaria, y que es una ayuda que pienso puede servir a la comisión, porque una de sus capacidades, como bien dijo Andrea, es la de fiscalizar, mediar y exigir. Una cuestión tiene que ver que además no solo es insuficiente el presupuesto, sino que es de mala calidad de ejecución, ¿verdad? Y en cultura quiero poner un ejemplo, porque si estamos hablando de una política o de datos que son utilitarios de las juventudes, tiene que ver específicamente porque la educación es utilitaria,
¿verdad? Quieren que seamos, ¿verdad?, procesos de mano barata calificada, mejor si no tenemos educación de calidad, etcétera. Y por ejemplo, cultura es muy importante, ¿verdad? Y también es utilitaria su política porque el derecho a la cultura propicia elementos básicos como la creatividad, que es fundamental para estos análisis y el desarrollo de la ciencia, por ejemplo. Y que el presupuesto sea el tercero, pero que además solo sea para entretenimiento y ocio, limita la posibilidad, ¿verdad? Esa falta de calidad. Y no digamos educación, por ejemplo, que también tiene que ver con un tema cultural, ¿verdad? Que me parece bien importante el dato que ellos dan. Además del acceso, hay un tema de la calidad de educación que nos están dando en términos de los idiomas, de que seamos productivos, pero en términos del desarrollo social y científico, ¿verdad?, de la sociedad. Y yo creo que también para la comisión, o tanto para nosotros como organizaciones sociales, analizar eso. Y ahí pues yo quisiera ver si, digamos, si la propia comisión, con la data que tiene ICEFI, no solo es, yo creo que lo que hay es suficiente, pero hay que analizarlo, ¿verdad? Darles herramientas, pero ustedes también que tienen los recursos, porque, por ejemplo, de las recomendaciones que hace ICEFI, ¿verdad?, sabemos que lo de legislar, por ejemplo, y la comisión debe saber, y los diputados también, por las elecciones ya no es una coyuntura favorable, ¿verdad? Igual yo vengo del movimiento de juventudes también y ya vamos 20 años en lo mismo, entonces hay que poner en este preciso momento ante la coyuntura lo que podamos hacer, porque me preocupa también que queramos que todos las juventudes se empadronen y vaya a ser utilitaria. O sea, también hay que, no hay calidad. Y con esto entonces, digamos, me parece que dentro de dialogando con este documento y esta corresponsabilidad, hay que entender que, digamos, yo más bien quisiera precisar que no es ausencia social del sector, sino hay exceso de ocupación social, porque las organizaciones muchas veces estamos acudiendo a lo que hace falta ahí, ¿no? Pues estamos excesivamente ocupados, ¿verdad?, haciendo lo que el Estado no hace o lo que otros procesos pueden no hacer. Pero la invitación importante que hacen, digamos, en este momento me parece clave para también motivar, y no sé, la coyuntura, probablemente los diputados, le regreso un poco la pregunta, cómo puede hacerse más, porque sé que algunos de ustedes han estado convocando y llamando a la gente, etcétera, pero educación, pues tenemos una ministra desaparecida desde que comenzó el gobierno, ¿verdad?, de educación. En salud desconozco cómo está la estrategia, pero creo que ustedes nos pueden contar ahorita y ver cómo dialogar con eso, porque además, insisto, ¿verdad?, es paliativa, no es preventiva ni estratégica, no es para la vida digna, sino es para utilizar a la juventud. Y en cultura, que por ejemplo sabemos, ¿verdad?, que seguimos teniendo una política cultural profundamente folclorizada, ¿verdad?, profundamente desligada, monocultural, no en la diversidad cultural, y excesivamente reflejada en las artes como entretenimiento y no como producto científico social de la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Entonces me preocupa, ¿verdad?, pero creo que ahí es una posibilidad. A mí me encantaría que esos datos por lo menos los tomáramos nosotros en el área de investigación de lo que hace ICEFI, leer por lo menos el apartado cultura y o hacer una lectura analítica, dárselos a ustedes y que ustedes puedan citar ese campo, por lo menos cultura y educación, que son capaces de interpelarse porque tienen que ver de la dimensión que nosotros vemos. Pero que ahí podría venir un poco de corresponsabilidad, mínimo en el año y medio. Si no va a poder la comisión legislar, porque es obvio, ¿verdad?, por la coyuntura, creo que motivar a un Estado que invierta en calidad, porque tampoco va a subir el presupuesto, hay que ser honestos, digamos, no nos tenemos que engañar, ¿verdad?, ni gastar nuestra energía en engañarnos mutuamente, sí por lo menos que entrene una comisión a la futura, ¿verdad?, y que la calidad es clave, ¿verdad?, aunque sea que haya 5 quetzales. Las organizaciones de sociedad civil tienen mucha experiencia en eso, ¿no? Han hecho maravillas con recursos limitados, creo yo, ¿verdad? Entonces, bueno, quisiera como rebotar esas ideas, ¿verdad?, y volver a decir, ¿no?, que eso, que afortunadamente pues los procesos para profundizar analíticamente desarrollan estos estudios, ¿verdad? Claramente hay muchas cosas que incluir, hacer y leer, pero que valdría la pena, digamos, también la data ahí se queda si no se analiza, ¿verdad? Que no cobra vida, ¿verdad? No nos funciona.
Pero creo para la comisión tal vez sería eso, ¿no? Apelar al análisis para la citación de la calidad, sería mi conclusión resumida, ¿verdad? Y si hay eco, conozco algunas de las organizaciones y algunas de las temáticas que abordamos aquí, ¿verdad? Pero creo que también ir como moviendo más el hormiguero en el campo que nos dicen, ¿verdad? O cómo lo presentaron, creo que puede comprender lo valioso también que son los estudios, no luego porque me marean un poquito los datos y los números y que tiene que ver con la falta de calidad de educación, por ejemplo, ¿no? No somos analíticos, somos solo receptores de información, ¿verdad? Entonces, eso. Gracias, André. Por favor, tiene la palabra Carlos para reaccionar. Gracias. Voy a reaccionar a la reflexión del colega, también después voy a responder las preguntas del diputado que se quedaron ahí pendientes. Muchísimas gracias por esa reflexión importante. Y bueno, solo quiero aclarar una cosa. No es que no tomemos en consideración el componente cultural. Lo que pasa es que cuando ustedes observaron el dato, es por finalidades de gasto, ¿verdad? Y cuando uno mira el clasificador de gasto por finalidades y funciones de gobierno, esto lo que engloba son todos los objetivos socioeconómicos que se destinan según el gasto público. En la parte de cultura está incluido deporte, recreación, cultura y religión. Realmente este país invierte en cultura. Lo que ustedes vieron ahí, ese dato, ese monto de inversión, que es el tercero, es de deporte, porque ahí están incluidas las transferencias que se hacen por parte del gobierno central para las federaciones deportivas. Y otro buen componente de gasto en deporte es lo que ejecuta el Ministerio de Cultura y Deportes. La parte de cultura es casi inexistente, y muchas gracias por esa reflexión, colega, porque eso lo podemos incluir en la siguiente presentación. Es evidente que, por ejemplo, las transferencias que le hacen al Conservatorio Nacional de Música, a la Escuela Nacional de Danza, ¿verdad?, o otros espacios, es nulo. Básicamente esas instituciones deberían de estar ya trabajando como entidades descentralizadas, porque básicamente se están financiando por ingresos propios, y eso nadie lo comenta, pero muy asertivo el comentario. Ahora, con el diputado, pues efectivamente el tema de comparar los datos del IPUE sería muy importante. Lo único es que, por ejemplo, nosotros hicimos una revisión para la metodología que se basó en los estudios que ya desarrolló en otros países de Latinoamérica. Esto incluye República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, que son los centroamericanos, también está Colombia, Ecuador. Creo que podríamos tratar de hacer ese comparativo con los países que ya tienen estudios. Lo único es de que la temporalidad es mucho más antigua. Ellos trabajaron creo que de 2012 hasta 2015. Podríamos ver si por ahí podríamos dar un dato que sea común en cuanto a la temporalidad para hacer ese comparativo. Lo que también quiero decir, y en parte es, digamos, aceptar y reconocer en este caso que Guatemala, afortunadamente con su sistema de administración financiera, tiene, digamos, esa apertura a datos que no lo tienen otros países. Eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque, digamos, estos estudios que sacó UNFPA se basaron en un análisis del gasto público social utilizando el clasificador de finalidades y funciones de gobierno. Nosotros lo llevamos hasta un aspecto de un análisis programático y otros clasificadores de gasto. Entonces, la metodología que nosotros desarrollamos podríamos decir que es un poco más afinada, ¿verdad? Y que la cobertura, digamos, que tiene para analizar los componentes de gasto no solo se quedó en el gobierno central, sino que trascendió a entidades centralizadas en el caso del estudio de Rejuvenecer Guatemala. Actualmente sí, solo estamos analizando el gobierno central, pero digamos, ese es otro componente que habría que evaluar. Claro que lo podríamos hacer y vamos a tratar de sacar el dato, pero sí hay que aclarar que en Centroamérica al menos el ICEFI es pionero en hacer este tipo de clasificaciones. Y no solo también con IJUE, sino también tenemos la inversión pública en niñez y adolescencia. Hemos hecho también análisis sobre la inversión en mujeres, en pueblos indígenas, pero con mucho gusto vamos a procurar tener un dato que dé una reflexión sobre un comparativo a nivel regional. En cuanto a la baja ejecución, muy importante ese comentario porque pues definitivamente aquí no estamos todavía alcanzando un análisis de la calidad del gasto. Y lo que usted está hablando, pues básicamente son los cuellos de botella que presentan las instituciones públicas para ejecutar. No hicimos el análisis no porque no se podía, lo que pasa es que, digamos, es un análisis muy general que tal vez ya caer a ese tipo de especificidades conlleva un poco más de trabajo. Pero digamos, nosotros por experiencias anteriores podemos reconocer al menos 2 o 3 factores que inciden en una baja ejecución. Primero,
digamos que es que, por ejemplo, si a las instituciones les incrementan el presupuesto en el transcurso del año y eso no tienen programado ni planificado, no lo van a poder ejecutar por mucho que quieran. Porque, digamos, sí, la operación, digamos, la capacidad operativa de las entidades públicas y de los técnicos a veces se queda muy corta con la que ya tienen planificada, y si les ponen más dinero, ya no saben cómo parar. Otra parte que es muy importante es la capacidad de las unidades financieras para poder manejar la ley de contrataciones del Estado. Mucha de la deficiencia que se tiene al momento de ejecutar es porque no saben utilizar la ley, no pueden hacer las licitaciones, no pueden establecer bien los contratos. Entonces, esa inoperancia radica en que pues, el presupuesto termina tener una ejecución muy baja. Y eso más que todo, digamos, en los componentes de inversión. Porque cuando se habla, digamos, del tema de servicios personales, ustedes se dieron cuenta que es a veces de lo que más se ejecuta, y eso es también de lo que más se tiene, digamos, en proporción de todo el gasto del CUR. Pero, digamos, la otra parte que es, digamos, las transferencias o el propio gasto de inversión, ahí donde se quedan cortos, y es precisamente por eso, ¿verdad? Que no saben utilizar bien la ley de contrataciones. Y, digamos, otro componente también que es muy importante es los tiempos en cuanto a que Finanzas Públicas traslada los fondos para las instituciones. O sea, si nosotros hablamos de un techo de 6.141 millones destinados al ICUR, entendamos que esto no lo tienen ya. O sea, esto es un monto virtual, por así decirlo, pero conforme va pasando cada cuatrimestre, Finanzas Públicas transfiere, digamos, ciertos montos a todas las instituciones del sector público para que puedan ejecutar. Y esto también va a depender mucho de cómo va la capacidad de la administración tributaria de ir recaudando los impuestos. O sea, esto tiene, digamos, un montón de componentes transversales. Entonces también eso podría influir en su momento en que si al cuatrimestre que están ejecutando no le lograron trasladar el techo que necesitaban, pues esto les va a representar un corte en su ejecución. Y finalmente, pues el tema de analizar la parte de jóvenes en el componente de educación desde la matrícula privada y pública, también es muy relevante en este momento. Sin embargo, hay que reconocer que el Ministerio de Educación pues no ha hecho públicos aún los datos de matrícula del 2022. Tenemos la matrícula del 2021 y ahí ya podemos ver algunos componentes interesantes en donde mucha de la matrícula del sector privado migró al sector público después de la pandemia. Digamos, eso es un efecto que impactó directamente en los bolsillos de muchas familias que ya no tuvieron recursos en una educación privada. Ahora, sería, y eso también lo podemos hacer, analizar, digamos, la matrícula de básico y diversificado, cómo fue esa movilidad de un sector privado a un sector público. Sin embargo, siempre reconocemos que en estos dos niveles de educación, tanto la básico y diversificado, la mayor parte de la cobertura a nivel nacional la tiene el sector privado. Digamos, y eso, digamos, en términos comparativos, es evidente que el sector privado absorbe más la matrícula de estos dos sectores. Pero también, como ustedes pudieron observar, la oferta pública para los servicios de educación media es casi nula. O sea, el Estado no se ha preocupado por incrementar la cobertura de institutos de educación media y diversificada a nivel nacional. Entonces, ¿qué le queda a la población? Digamos, si la población logra tener los recursos suficientes para acceder a una educación media y diversificada, lo va a hacer en el sector privado, porque el sector público no ofrece esa cobertura. Entonces, creo que esto lo podríamos sacar, pero sí sería relevante que ustedes también como comisión hagan la solicitud y requerimiento al Ministerio de Educación para que presente y publique ya realmente los datos del 2022 en cuanto a la matrícula, porque hemos estado trabajando con matrículas preliminares, ¿verdad? Y eso no nos da cuenta de una realidad, y aquí incluye también las modalidades flexibles, porque ahí ustedes lo ven, está el PRONEA, están las modalidades flexibles que absorben bastante de la población. Mucho de esto es la telesecundaria, que atiende, inclusive ya antes de la pandemia, atendía a una buena cantidad de matrícula de jóvenes, y estamos hablando de jóvenes por arriba de los 15 y 17 años. Y ya estamos hablando, o sea, fueron adolescentes que no lograron culminar su secundaria, pero que todavía tienen el interés de sacarla ya en una etapa de jóvenes adultos. Esto incluye el PRONEA, que no solo se limita al tema de digamos, a nivel nacional, sino también todos son esos jóvenes migrantes que desde el exterior pueden seguir sacando sus estudios a nivel medio. Entonces son cosas muy importantes. Vamos a tomarlo en cuenta, señor diputado. Muchas gracias por su recomendación.
escuchan, justo lo que acaba de decir, ¿por qué es importante? Porque todo esto es lo que ha generado la inoperancia. Es eso. Y bueno, lo que hablaba André de la calidad del gasto. La calidad del gasto pues se ve influenciada por varios factores. El desconocimiento o la falta de experiencia en lo que es la administración pública. ¿Y por qué pasa eso? Porque los puestos se dan a compadrazgo, los favores políticos. Entonces, esos son resultados de lo que yo por eso les llamaba hacer el ejercicio de levantar la mano y todo, porque esos temitas son los cuellos de botella, y nosotros lo sabemos, pues. Pero si la sociedad, no es que haya una ausencia o que estén dormidos, muchas veces no lo conocen o simple y sencillamente no les interesa, porque somos un país prácticamente apolítico. Todos los guatemaltecos nos enteramos de política en el año de elecciones. De ahí, pena. Pero, algo muy importante, el listado de deseos es muy amplio. Pero aquí es donde tenemos que priorizar. Si lo que está destinado son 6.000 millones y centavos para lo que es INJUVE y lo real que se está invirtiendo son 2.000 millones y algo, pues entrémosle a lo que hay, pues, si lo que se invierte son 2.000 y algo, prioricemos en qué tenemos que invertir esos 2.000 millones y algo, ¿no? Para ir cerrando los espacios, porque si yo no tengo mucho dinero, pero tengo que comprarme una ropa nueva, porque tengo la gana de comprar una ropa nueva, pero mi prioridad ahorita es que estoy enfermo de la gripe, ¿no? Me voy a comprar la medicina, pues. Entonces prioricemos en eso también. Hay un montón de necesidades, pero hay algo que sí genera impacto, que sí genera un cambio. Entrémosle a esas. No le vamos a pegar a las 100, pues. Pero si esas 3, de las 100 hay 3 que generan un impacto del 80%, yo le entraría a esas cosas. Es lo que yo haría. Para eso es importante los mapeos, como dijo André. Para eso es importante los datos. Pero yo agradezco mucho ver los análisis, pero a veces siempre digo, y me pasa en varias comisiones, nos llenamos de tantos números, de tantos datos, pero ¿y la acción? Solo estamos acumulando datos, solo somos estadísticas. No estamos aprovechando eso. Entonces, si el llamado es a que prioricemos, porque si no hay muchos recursos, entremos a lo que sí genera un impacto general, que es la juventud. ¿Y cuál es el impacto general? Bueno, la asistencia o ahí sí que el derecho a la educación, ese es uno. Y el otro es, bueno, terminan de estudiar y ahora ¿qué? Desempleados. Es un círculo vicioso. ¿Hay un Ministerio de Trabajo? Sí, hay un Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son las políticas o propuestas? Yo las desconozco. ¿Cuál es el trabajo en conjunto del Ministerio de Educación con el Ministerio de Trabajo para que cada año que salen 200.000 no sé cuántos de diversificado, por lo menos la mitad pueda optar a un trabajo parcial para que puedan seguir estudiando en la universidad? Que la gente no estudia, no, que no quiera, que no hay recursos. Pero esas cositas sí generan un impacto y a eso le podemos entrar. Solamente eso quería decir. Gracias, diputado. Bueno, para ir cerrando, María Luisa pidió la palabra, por favor. ¿Podríamos circular el micrófono? Por ahí está. Gracias. Adelante, por favor, María Luisa. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por el espacio, muy interesante, y muchas gracias siempre a Liseki por darle seguimiento, digamos, a un trabajo que ya se había presentado en el caso de inversión. Yo quizá con dos comentarios. El primero, creo que coincido mucho con el tema de la fiscalización de los programas, sobre todo enfocados en juventud. Recientemente el CONJUVE hizo una base de datos de todos los programas que estaban enfocados a las y los jóvenes. Sin embargo, siempre ha sido muy contradictorio con los datos que reflejan las mismas instituciones en relación a la ejecución que se da en lo real, y sobre todo que a veces el CONJUVE reporta ciertos programas que no se están ejecutando, digamos, en campo o en territorios, ¿verdad? Entonces, por ahí valdría la pena como dar seguimiento a esa base de datos que tiene el CONJUVE.
porque definitivamente, y tiene que ver mucho con el tema de la inversión y el presupuesto, porque yo creo que hay ejemplos muy claros. En el tema del programa que antes era Escuelas Abiertas, los jóvenes protagonistas, no hubo una ejecución realmente de calidad y objetiva, el programa era muy bueno. Sin embargo, se deterioró tanto que lo que hicieron fue que ese recurso se trasladó para muchos temas del COVID y prácticamente se murió el programa, ¿verdad? Entonces, así como este, hay muchísimos programas que definitivamente ahorita no sabemos cómo se están ejecutando, y que sería bueno, digamos, o el desafío creo que sería ver cómo está el estado actual de cada uno de los programas, si realmente se están ejecutando o no, como se debería, ¿verdad? Y por otro lado, tal vez resaltar mucho también el tema del trabajo y visibilizar el trabajo que se está haciendo de parte de las organizaciones. Definitivamente hay algunas organizaciones que hacemos un trabajo mucho más lento, por así decirlo, que estamos, incluso hay varias que están en mesas temáticas del gabinete de desarrollo, ¿verdad? Que está la mesa temática de juventud, del Plan Nacional de Embarazo en Adolescentes, que por ahí también nosotros hacemos un trabajo de auditoría social fuerte, sobre todo porque presentan datos reales de cómo está la ejecución, y muchas de las instituciones también han reflejado que no logran ejecutar, ¿verdad? Entonces por ahí el tema de gestión pública, pues también hay muchos desafíos. Y con esto concluyo con el tema de, yo creo que el impacto de los medios de comunicación es claro, se ha demostrado, pero pienso que también no deberíamos de idealizar el tema de los medios de comunicación y de las redes sociales, no porque no sean efectivos, sino porque el monstruo es muy grande, ¿verdad? O sea, definitivamente, por más que nosotros salgamos haciendo millones de TikTok y campañas, etcétera, pues el Estado ya está tan cooptado que definitivamente por ahí, y no es, no sé, ser muy pesimista, pero quizá no nos pongan ni atención, ¿verdad? Entonces, creo que hay muchas estrategias que se pueden utilizar. Una de ellas son los medios de comunicación que definitivamente juegan un rol importante, pero también por ahí resalto otras que ya están haciendo las organizaciones acá presentes, y como les digo, aunque es menos visible o un poco más lento, ¿verdad? Definitivamente ha logrado pues avances significativos, el que estemos varias organizaciones en estas mesas temáticas, que al final son mesas que no deberían de ser para sociedad civil, sino más bien indicación de las entidades gubernamentales, pues sigue siendo fundamental el rol de fiscalización de parte de nosotros en estos espacios. Así que agradecer también el interés de ustedes, sobre todo en el tema de fiscalización, y aunque siempre reaccionamos tarde, ¿verdad? Y lamentablemente, pues por ahí las luchas se siguen, y ojalá que este presupuesto pueda dar un giro que nosotros queremos y estamos muy interesados. Y lo otro es no olvidarse de la política, porque nos prometieron que el 15 de septiembre iba a estar, ya estamos casi finalizando septiembre, y que sabe, o sea, en la mesa de juventud siguen diciendo que todavía están en ese proceso, etcétera, y creo que es un asunto más político, ¿verdad? Buenísimo, gracias María Luisa. Igual me sumo al agradecimiento del análisis de ICETI, que siempre tan puntual y concreto, tan útil para nosotros, particularmente para tomar decisiones y entender incluso el comportamiento pues gubernamental en términos de dónde asigna los recursos públicos y cuáles son las prioridades y estas cosas, y las urgencias que se van olvidando y se van abandonando, que luego toca lo que decía André, algunos actores asumir esa responsabilidad y ese vacío o irresponsabilidad del Estado, ¿no? Que lo que el Estado no hace, toca a los actores de la sociedad civil tratar de subsanar esta necesidad, como el caso de la cultura, de la educación y todas las diferentes actividades que desde sus organizaciones llevan a cabo. Por ejemplo, también reconocer esta parte y pues lamentablemente este abandono a la cultura, que de hecho creo que la batalla política fundamental para transformar una sociedad se da en el plano cultural en principio, y luego esto tiene consecuencias en la institucionalidad del Estado y de la sociedad en general, y no por algo pues estemos tan atrasados en
varios avances que se han dado en el mundo y este país todavía apenas lucha por salir del siglo XX, por ejemplo, y aún no hemos dado el paso al siglo XXI en términos de avances incluso tecnológicos, culturales, de derechos, que en muchos otros países sí hay avances, y es el abandono a la cultura. Y sí es cierto que las prioridades, digamos, se centran en eso, que es como lo mínimo, ¿no? El entretenimiento, y esto creo que ha sido un reto de la Comisión de la Juventud, salirse de esa lógica de ver la Comisión de la Juventud como un espacio que gestiona los trofeos, las actividades recreativas, entre otras. Desde que iniciamos el trabajo en la Comisión nos propusimos también ponerle atención a estos temas que son vertebrales, pero que aparentemente son cosas, por decirlo así, de la gente adulta, digamos, cuando en realidad son los problemas que afectan a la mayoría de jóvenes, por ejemplo, la informalidad laboral, la inversión pública respecto al Producto Interno Bruto, cuánto le pone a la juventud. Finalmente, los grandes problemas de este país, los históricos, los estructurales, impactan sobre todo en la vida de las juventudes, digamos, y no ver a la Comisión como un espacio de gestión de la recreación y el entretenimiento. Digamos, creo que eso fue un paso importante que se dio desde esta comisión, y sí es cierto que tenemos todavía el desafío de continuar con la fiscalización de los diferentes programas, que en algunos casos tenemos bien avanzado, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos tenido casi que el gabinete completo del Ministerio de Educación, y la ministra siempre evade, es cierto, asistir a las citaciones de la Comisión de la Juventud, envía a las viceministras o viceministros de los equipos técnicos. También es importante tener toda esta información, y actualmente el gobierno en su conjunto ha asumido una política casi que de los ministros de no asistir a las sesiones de la comisión, de las comisiones, de las bancadas, especialmente de oposición, para no rendir cuentas, por ejemplo. Esto también es una preocupación. Y es cierto que es un trabajo de todos y todas, es un trabajo que hay que hacer, está bien desde las redes sociales, pero también desde la comunidad, desde la casa, desde los barrios, desde las zonas donde uno se mueve, en los diferentes espacios, desde nosotros como partidos políticos, digamos, con las personas con quienes conversamos día a día, de ustedes como actores de la sociedad civil, digamos, con las bases, con quienes se organizan y se mueven. Creo que es más bien un trabajo de todos y todas del país en su conjunto, poder empujar juntos hacia adelante y cambiar estas lógicas de prioridades de los gastos, de donde realmente el Estado pone el acento de la preocupación del Estado, digamos. Entonces vemos cómo se estanca la inversión en juventud o se reduce en el caso de educación, pero hay aumento en el Ministerio de Comunicaciones de 3.000 millones, por ejemplo. Un ministerio señalado de corrupción constantemente, quizás el más señalado por corrupción en este país, y además con 2 exministros procesados por corrupción, pero al mismo tiempo se le aumentan el presupuesto, se le aumentan miles de millones, no son ni siquiera millones o cientos de millones, son 3.000 millones más las adecuaciones subsiguientes de emergencia, por ejemplo, y a su vez vemos las carreteras desquebrajándose, hundiéndose, y a costa muchas veces de abandonar lo realmente necesario, que es el desarrollo de las personas, especialmente los jóvenes, el bono demográfico del país. Entonces yo quisiera ir cerrando con esto, si ya no hay más intervenciones, agradecerle de nuevo a ICEFI y al apoyo del Instituto Holandés. Para nosotros la asistencia técnica de ICEFI es fundamental para más bien tener claras la orientación de nuestras decisiones y nuestra fiscalización. También ya los diputados y diputadas se comprometieron a fiscalizar algunos programas en específico, por ejemplo, y lo estaremos haciendo en su momento. Les decía, está actualmente en discusión el presupuesto nacional. Hay presencia de diferentes instituciones del Estado planteando al Ministerio, a la Comisión de Finanzas, cuáles son sus necesidades, sus prioridades, etcétera, para que le pongan atención. También creo que se está transmitiendo en vivo y creo que podrían participar si les interesa venir a escuchar qué plantean cada una de las instituciones. Entonces,
por demás. Voy a cerrar la sesión si ya no hay si no hay puntos varios, diputados y diputadas, no hay puntos varios y no habiendo más intervenciones. Quiero agradecer finalmente a las organizaciones por estar acá, a ICETI. Seguro vamos a seguir trabajando y analizando estos datos para tomar decisiones más acertadas, digamos, y luego estamos siempre en comunicación, y no habiendo más puntos en la agenda, doy por cerrada esta sesión de la Comisión de la Juventud. Feliz tarde. Un anuncio también, aprovecho. Otra de las leyes que seguro vamos a meter ahí